Mindralin Kanchen Rinpoche me aconsejó acerca de mi viaje a Samye y del retiro que planeaba hacer en una de las cuevas cercanas al monasterio. «Eres bienvenido a tomar prestado uno de los caballos del monasterio», dijo él. «Gracias, pero luego de caminar todo el camino desde Kham, debería ser lo suficientemente fuerte para poder cubrir las 3 horas desde Mindralin hasta Samye. Dejaré la mayor parte de mi equipo aquí y llevaré tan solo algunos suministros. Compraré el resto de mi comida allí». «Oh, no debe llevar mucho dinero. La región es conocida por sus ladrones y ocasionalmente suelen matar gente. De cualquier modo, casi no hay comida para comprar en el área. No te preocupes por el sustento para tu retiro. Conozco a un generoso mecenas que vive en el área y estará encantado de enviarte suministros». Tan pronto como salí para Samye, me di cuenta que había sido un gran error el rechazar la oferta de un caballo, ni contar con siquiera una pequeña carga de suministros. Me tomó 2 días cubrir la distancia que cualquier otro habría hecho en 1 hora. Caminaba lentamente durante un rato y descansaba. Caminaba y descansaba. Hacia la tarde llegué a un asentamiento cercano a un río que tendría que cruzar al día siguiente. El mecenas mencionado por Mindralin Kanchen vivía en este asentamiento, pero no quería ir a su puerta y pedir favores. En lugar de ello, fui a la casa de un hombre muy pobre y le pedí si podía pasar la noche allí. «Puedes quedarte, pero no puedes entrar en la casa», respondió él. «Un montón de ladrones se visten con ropas de lama. Luego roban todo lo que quieren cuando entran en la casa». Así que me senté enfrente de su puerta y luego de un rato me trajo un bowl de sopa, por el cual estuve más que agradecido. Luego de beberlo, comencé a hacer mi práctica. Entonces mi hospedador entendió que yo era verdaderamente un lama, y luego de acomodar su pequeña casa, me invitó dentro a dormir. Exhausto de caminar, dormí profundamente. Por la mañana caminé hasta la costa del río, donde conocí a otro lama Kampa. Compartimos un ferry para cruzar el río, y al otro lado nos sentimos unidos porque él también era un caminante lento. Esa noche dormimos en la Gompa Sungkar, que era conocida por sus 5 estupas talladas en la roca sólida. Finalmente, por la tercera mañana, luego de haber dejado la Gompa de Mindralin, nos encontramos en un risco mirando a través de un profundo valle hacia Samye. El camino serpenteaba por el borde del valle, así que me volví a mi compañero, cuyo nombre era Naigo Lama, y le sugerí que dejáramos el camino y acordáramos directo por el valle. «No creo que sea una buena idea», respondió él. «Debe haber una razón por la cual otros antes que nosotros han tomado el camino largo». «Buena idea o no», dije yo, «voy a cruzar directamente. Podemos encontrarnos otra vez en Samye». Cada uno siguió su propio camino y rápidamente descubrí por qué el camino no iba directamente al monasterio. El valle estaba lleno de arena, lo que hacía que cada paso fuera un enorme esfuerzo. Al final, como fuere, llegué a la puerta oeste de Samye y quedé atónito ante la estatua de 15 pies de Hayagriva, la emanación airada del Buda Amitabha. Lo auspicioso de haber llegado a la puerta oeste vía el camino directo anuló cualquier arrepentimiento ante lo difícil del camino. La estatua había sido hecha durante la época de Padmasambhava, patrocinada por el rey Trizon Detsen, y cuando fue consagrada la cabeza de caballo verde que emerge de la cabeza de Hayagriva, verdaderamente relinchó. Fui dentro y le pregunté al encargado del altar si podía permanecer en la habitación del altar durante unos pocos días. Muy amablemente dijo que yo podía quedarme tanto como quisiera mientras que estuviera dispuesto a salir con mis cosas cuando los guardias hicieran sus rondas por la tarde. Al día siguiente, escuché que Shidral Yeshe Dorje, es decir, su santidad Ushon Rinpoche, uno de los grandes lamas del linaje Nyingma, estaría dando iniciaciones del Rinchen Terzod, un conjunto de prácticas reveladas por varios tertones. Sintiéndome extremadamente afortunado, fui al lugar de las iniciaciones. Entré durante el recreo y me acerqué a su santidad y le ofrecí una larga cata azul. «¿Quién eres?», preguntó él. «¿Nos conocimos antes?».
Él habló suavemente con un acento del Tíbet central y tenía una apariencia muy refinada. Yo soy Chagdud Tulku de Chagdud Gompa en Nyarong, y mi madre era Delok Dawa Drolma. «Oh, conocí a tu madre», exclamó él, y me invitó a visitarlo en su residencia al día siguiente. A mi llegada me presentó a su esposa, Samgyeon Kushor Riksingwangmo, como el hijo de Delok Dawa Drolma. La Samgyeon inmediatamente se puso en pie, se acercó a la mesa de las ofrendas, o sok, tomó un plato de dulce zampa que estaba hermosamente esculpido y me lo trajo. Apenas lo recibí, sentí que este era ciertamente una ocasión trascendental, y el sok me sustentó durante varios días mientras yo tomaba las iniciaciones. Durante este periodo en Samye también conocí al hijo de su santidad, Tinle Norbu Rinpoche. Como fuere, me estaba quedando corto de comida, y como no había traído casi nada de dinero, decidí entrar en retiro inmediatamente mientras todavía tenía recursos con que hacerlo. Esperé que los suministros que enviaría mi patrocinador llegaran pronto. Dejé Samye por las cuevas cercanas de Champú y establecí los límites del retiro alrededor de una de las cuevas, haciendo un compromiso de permanecer en retiro durante un mes para completar una práctica de longevidad. Para cada uno de los primeros 4 días tenía una pequeña bola de zampa. En el 5.º día decidí dividir la bola en 4 pedazos y agregarlas a la sopa durante 4 días más. Luego mi comida se acabó, pero mi práctica era muy clara y potente. Esa noche tuve la primera serie de sueños acerca de los protectores del Dharma. Ellos se presentaron en todo su esplendor y gloria y me aseguraron que hallarían comida para mí, que debería practicar sin preocuparme. A la mañana siguiente golpearon y cuando salí fuera descubrí que alguien había dejado una ofrenda de un poco de té y mantequilla. La disparidad entre el impresionante sueño y la diminuta ofrenda me hizo ver claramente que de alguna manera carecía de méritos. Me di cuenta que iba a tener que lidiar con el hambre durante este retiro, porque sin mérito no habría modo de que los protectores del Dharma o alguien más manifestara una abundancia de sustento para mí. No se me escapaba la ironía de hacer práctica de larga vida mientras estás muriendo de hambre. Esa noche tuve otro sueño tranquilizador con los protectores del Dharma. «Ciertamente estamos trayéndote comida, no te preocupes». En la mañana golpearon otra vez, y fuera hallé 7 papas pequeñas. Comí una cada día. Cuando se acabaron tuve otro sueño y recibí un poco de zampa a la mañana siguiente. Para entonces mi cuerpo estaba bastante débil, y una vez que este zampa se terminó y no golpearon ni hubo ofrendas, la inanición parecía inminente. Esa mañana, como fuere, un lama vino a visitarme. Estoy en una cueva cercana haciendo un retiro de 3 años para recitar oraciones de larga vida a su santidad el Dalai Lama. Oí que había un lama campa y pensé que me gustaría conocerte. Lo invité y charlamos. Luego de un rato dijo: «Es hora de tu almuerzo, así que debería marcharme». «No te preocupes por mi almuerzo», dije yo. «No tengo comida, así que no habrá ningún almuerzo». Mi visitante estaba bastante sorprendido. Le expliqué que mi patrocinador no había enviado suministros y que había dejado mi dinero en la gompa de Mindrolin. El lama se fue y volvió a cocinarme. Hizo una sopa con dumplings con carne, una comida que realmente disfruté. Durante varios días luego de ese, él preparó una comida diaria para mí. Entonces, inesperadamente, los suministros llegaron junto con una nota expresando gran arrepentimiento de haberse olvidado de mí. Cuando él se acordó, fue inmediatamente a Mindrolin y descubrió que yo me había marchado hacía más de 3 semanas. Envió zampa en abundancia, el cual fui capaz de compartir con cualquier persona pobre que pasaba por mi cueva. Ahora tenía más que suficientes provisiones para completar el compromiso de mi retiro. Caminando de regreso a Samye desde las cuevas, me encontré a Naigo Lama, que también había completado un retiro. Y juntos visitamos la cueva de meditación de Yalwa Choyang, uno de los 25 discípulos de Padmasambhava. En las tancas, Yalwa Choyang está siempre representado con la cabeza de caballo verde de Hayagriva emergiendo de su coronilla. Aunque su cueva está usualmente cerrada, tuvimos la fortuna de hallar la puerta abierta y de pasar la noche allí. Era una cueva extraordinaria, perfectamente cavada. La piedra era completamente suave. Cuando despertamos a la mañana siguiente, descubrimos líquido brillante cayendo de los muros de la cueva. Dado que no había ninguna fuente, Naigo y yo lo percibimos como un néctar de sabiduría y lo tomamos como las bendiciones de nuestros retiros.
Cuando regresé a Samye, su santidad Dushan Rinpoche terminaba de completar la transmisión oral del Sodun, los famosos 7 tesoros del Lhotjenpa. Llegué a tiempo para oír la última mitad del último texto y para participar en una gran ceremonia de ofrenda. Habiendo llegado al final de las ceremonias que habían tenido lugar durante muchas semanas, no tenía un lugar establecido y me senté en una de las filas del fondo. En un momento dado, todo el mundo se puso de pie y para poder ver por encima de la multitud, me subí a un cojín. «¡Bájate de ese cojín!». Miré alrededor para ver quién se atrevía a darme una orden de una manera tan ruda y me encontré cara a cara con un monje de aspecto peleador. Furioso cerré mi puño para lanzarle un puñetazo. Afortunadamente me restringí internamente y dejé caer mi mano. Instantáneamente me invadió el remordimiento apenas me di cuenta cuán desastroso hubiera sido golpear a un miembro de la sangha en un lugar sagrado como Samye en presencia de Dushan Rinpoche. Silenciosamente invoqué a los seres de sabiduría y confesé mi error con genuino arrepentimiento, orando para que fuera purificado por la luz y el néctar de sabiduría. Este incidente no se lavó tan simple de mi mente. Como fuere, y después durante las ceremonias de ofrendas, a menudo recordaría con gran arrepentimiento cuán cerca mi temperamento me había llevado a la desgracia. A la mañana siguiente, su santidad condujo una gran procesión de 800 personas alrededor de Samye, y todos los tesoros del monasterio fueron desplegados para él. Llegué temprano y establecí mi lugar en las filas de los lamas, cerca detrás de Dushan Rinpoche, por lo que tenía una buena vista de estos objetos sagrados. Incluso más extraordinario que los objetos fue el oráculo de Samye. Desde atrás de un tabique en el patio del segundo piso del edificio central apareció un hombre común. De pronto, con un llanto espantoso, se desmayó. Cuando recobró la conciencia, su cuerpo fue tomado por el poderoso y feroz protector del Dharma, Simara. Su cara retorcida y roja, su habla gutural y su lengua extraña. Con una reverencia baja y amplia, indicó que su santidad se sentara en un trono alto. El oráculo se sentó entonces en una silla baja junto a él. Un asistente trajo una espléndida copa de oro llena de whisky consagrado al oráculo, quien se lo arrebató y se giró reverentemente hacia su santidad para ofrecérselo. Luego de tomar un sorbo, su santidad ofreció la taza de vuelta al oráculo, quien se bajó la bebida en un único y brutal trago. Luego el oráculo habló, sus palabras indescifrables para mí, pero no para todos. Finalmente escoltó a su santidad a una columna en el centro de la habitación donde cierto objeto, que algunos decían que era una máscara, estaba envuelto en tela. El oráculo sostuvo la tela para que solamente su santidad pudiera ver el interior. Entonces, volviendo a colocar la tela en su lugar, se desvaneció otra vez. El color se fue de su cara, la fuerza de su cuerpo, y cuando volvió en sí, era un hombre ordinario, tan débil que tuvo que ser ayudado para abandonar la habitación. Luego de participar en estas actividades, regresé a las cuevas de Chempu e hice 2 meses más de retiro, así como también Naigo Lama. Cuando completamos nuestros retiros, viajamos juntos a Lhasa. La primera noche en Lhasa, Naigo Lama y yo nos quedamos en la casa de un amigo suyo de Kham. Fuimos al templo de Yobo y meditamos en la presencia de la famosa estatua. Y en el camino de regreso me perdí en el laberinto de callejuelas y callejones de Lhasa, hasta que al recordar el nombre de la casa contigua a la nuestra, conseguí indicaciones para volver. Al día siguiente fui a la casa de Pomada San, uno de los discípulos de Tulku Arik, y le pregunté si me podía quedar allí. Justo ahora nuestra habitación de invitados está siendo ocupada por Campo Dorje, me respondió. Pero voy a ir a preguntarle al campo si tú puedes dormir en una cama al costado de la habitación. Él se fue y volvió unos minutos después para decirme que Campo Dorje había accedido a estos arreglos. No podía haber estado más complacido. Campo Dorje era un famoso erudito y meditador, y como Tulku Arik, un estudiante de Campo Naga. Para mí, la oportunidad de quedarme en la presencia de este gran lama era enormemente auspiciosa. Aunque nuestro primer encuentro consistió de una lección en lo ordinario. La señora de la casa, Champa Mala, me dio la bienvenida y me mostró la habitación de invitados a donde nos presentaron a Campo Dorje y a mí. Luego le dijo a un sirviente que nos trajera té. Ahora bien, en el Tíbet del Este uno tomaría algo de té y sería rellenada la taza, y así hasta que uno indicara que había tenido suficiente, vaciando la taza y dejándola limpia.
Asumiendo esto, acepté el té del sirviente, que esperó un momento, luego desapareció durante media hora. En el interín decidí que se me iba a ofrecer solo una taza de té y no la volverían a llenar. Una imperdonable violación de la etiqueta en CAM. Así que bebí mi té y lamí mi taza hasta que quedó limpia. Para mi sorpresa, el sirviente regresó, rellenó nuestras tazas y se volvió a ir. Esta vez, antes de que pudiera beber, Campo Dorje habló. La costumbre al beber el té en el Tíbet central es diferente de nuestra costumbre campa. Él había venido desde Kham a Lhasa 7 u 8 años antes. Cuando recibes tu té, no lo bebes. El sirviente se marcha y cuando regresa, soplas suavemente la mantequilla y bebes la mitad del té. El sirviente llena la taza con té y otra vez se marcha. Cuando el sirviente regresa, soplas la mantequilla, bebes la mitad del té y tu taza es llenada nuevamente. Cada vez que el sirviente regresa, repite el proceso. Cuando no quieres más, bebes todo el té, pero nunca lames la taza. Después, cuando me volví un miembro de la familia, a menudo me molestaban acerca de mi llegada y de cómo había lamido la taza. Me quedé durante un año más o menos y fui capaz de ver las enseñanzas de Campo Dorje cada día. Su calidad como maestro era incomparable, basado en una riqueza de conocimiento y experiencia meditativa. Él había hecho un retiro en solitario de 12 años. La integridad de su práctica está ejemplificada por una historia. Él había estado en retiro durante 3 años y había alcanzado muchos signos extraordinarios de realización: visiones, clarividencia, sueños auspiciosos y realización de la verdadera naturaleza del mundo material, cuyas reglas ya no tenían poder sobre él. Aunque hubiera inspeccionado su mente con incesante honestidad, estaba insatisfecho con los patrones intelectuales y emocionales que había vislumbrado. Dejó el retiro y fue a recibir enseñanzas sobre la gran perfección, sobre la naturaleza de la mente, una vez más, esta vez de Kampong Aga. Luego regresó al retiro para comprender plenamente lo que había oído y entonces estuvo satisfecho. La bondad de Campo Dorje hacia mí era inconmensurable. Confiaba en que su transmisión encendiera mi propia realización de la esencia de la mente, y esa transmisión fue infalible, profunda más allá de los límites de las palabras, sutil y finalmente absolutamente simple, como la mente absoluta en sí misma. Un día fuimos a caminar juntos a través de las calles de Lhasa hasta un campo crematorio. Este terreno había sido poblado de casas, pero en uno de los campos había una enorme piedra chata donde previamente la carne de los cadáveres se picaba en trozos pequeños y se alimentaba a los buitres como una ofrenda. Campo Dorje se sentó en ella y dijo: «Tulku, ve a buscar un poco de Chang». Chang es la cerveza tibetana. Fui a la tienda de Chang, compré un gran envase y regresé con él. Campo Dorje sacó una pequeña taza de su chuva. La llené y la bebió. La llené otra vez y él me ofreció la taza a mí. Por respeto no llevé la taza a mis labios, sino que volqué un poco de Chang en la palma de mi mano y bebí. Era la primera vez que saboreaba Chang desde que había hecho mi retiro de 3 años en Trondheim y sabía bien. Inseparable de lo bueno, la perfecta completitud, de ese momento de beber la ofrenda de la taza de mi lama. Rinpoche, ¿usted cree que hay alguna chance ahora de revertir el avance de los chinos sobre nuestra gente? Durante un tiempo había estado pensando cuidadosamente acerca de qué acción deberíamos tomar en lo concerniente a la ocupación china, y ahora quería abrir el asunto con Campo Dorje. No, respondió él. Pienso que ciertamente ahora es demasiado tarde para revertirlo. 8 o 9 años atrás tal vez hubiera habido esperanza. Varios grandes lamas advirtieron acerca de lo que se necesitaba para evitar obstáculos de fuera y para superar la desunión de dentro. Pero sus consejos fueron ignorados. Habrá mucho sufrimiento entre las personas. ¿No cree que el gobierno tibetano central será capaz de mantener una paz negociada? No. ¿Tú sí? No, creo que los chinos han comido la mitad de su comida y están digiriéndola antes de comer el resto. Pienso que el gobierno de Lhasa ha ignorado la engullida de Kham y está ciega al hecho de que el Tíbet central será el siguiente en ser engullido. Me detuve antes de que el enojo y la frustración que sentía se vuelvan completamente visibles a mi profesor. Él lo había visto de todos modos. Todo se muestra siempre en tu cara, comentó. Este hábito tuyo no te hará las cosas más fáciles. Sería mejor si pudieras cambiarlo.
Luego preguntó qué pensaba yo que deberíamos hacer. Pienso que deberíamos movernos hacia Pemacod. No había olvidado mi encuentro con el misterioso hombre de una pierna en el paso de montaña y su insistencia en que yo fuera a Pemacod, ni el texto de mi familia, que contenía la profecía de Padmasambhava, revelada por un tertón, de que en tiempos oscuros Pemacod sería un santuario. Campo Dorje señaló que no sería fácil asentarse en un lugar poco habitado como Pemacod y de que él era muy viejo para ayudar con semejante emprendimiento. En ese entonces él tenía más de 70. Me preguntó si yo estaría dispuesto a hacer los arreglos yo mismo. Le dije que lo haría, que ir a Pemacod parecía ser nuestra mejor oportunidad de hallar mejores condiciones en Tíbet y que comenzaría con las preparaciones inmediatamente. Campo Dorje accedió a este plan. Eran los comienzos de 1957 y la guerra ya estaba embravecida entre los chinos y los Kampas en el Tíbet del Este. Los refugiados llegaban al Tíbet central a diario con historias terribles de aldeas que habían sido ametralladas, de brutales tribunales chinos que llevaban a cabo infernales torturas públicas y ejecuciones, de monjes masacrados mientras defendían a sus lamas y lamas asesinados mientras sus monasterios eran destruidos. La incómoda confianza que existía en Kham luego de la invasión china inicial en 1950 se había desintegrado para el 1955, justo después de que me marché en peregrinaje. Con sus caminos completos y sus guarniciones firmemente establecidas, los chinos abandonaron su falsa política de acuerdos y se embarcaron en el reemplazo de las estructuras tradicionales laicas y monásticas con sistemas comunistas. Sus métodos eran despiadados. Para destrozar la estructura social, ellos introdujeron las sesiones de pelea comunista en el cual las familias de clase alta eran acusadas públicamente y torturadas hasta que confesaban crímenes contra la gente y luego eran ejecutados. Secuestraron cientos de niños para educarlos en sus escuelas e intentaron dominar los monasterios. Esta reestructuración se encontró con una violenta y abierta resistencia. Los guerreros de los clanes Kampas, que carecían de unidad durante la invasión de 1950, se alzaron como una guerrilla organizada a finales de 1955, abrumando a las guarniciones chinas en Dege, Khanse, Nyarong y otros grandes puestos. Como fuere, sus nuevos caminos y sus pistas de aterrizaje en Chando y Khanse hicieron posible que los chinos reforzaran sus tropas fácilmente. El retiro de la guarnición china en 1955 no marcó una derrota. Señaló una sangrienta escalada del conflicto. En Lhasa, la difícil situación de Kham era generalmente considerada propia de los Kampas, porque se decía que los Kampas solo sabían cómo pelear y no cómo negociar. La implicancia de la devastación china de la aldea, de las estructuras regionales y monásticas en Kham eran ignoradas. Ignoradas también fueron las miles de tropas chinas acampando en las periferias de Lhasa, lo significativo de los caminos chinos como arterias para suministros militares y la subversión del gobierno tibetano central por un comité administrativo fabricado por los chinos para exponer sus propias políticas con intereses propios. El gobierno del Tíbet central se había vuelto indefenso, y los chinos simplemente lo pasaron por alto. Se hablaban muchas cosas acerca de las maniobras políticas en estos días de desintegración política. Yo raramente participaba, sin importar cuán cuidadosamente eligiera mis palabras, mis sentimientos, como Campo Dorje había señalado, se verían reflejados en mi cara. Campo Dorje tenía muchos libros, estatuas y otros artefactos religiosos preciosos que mudar. Empaqué y arreglé que algunos de ellos fueran transportados a Kompo, que estaba a un día de viaje en camión. Al sudeste de Lhasa y al norte de Pemacod, Kompo es una región montañosa de bosques tupidos dividida por el gran río Sampo. El Sampo fluye hacia el este cientos de millas a lo largo del plató tibetano antes de dirigirse hacia el sur, hacia India, donde es conocido como el Brahmaputra. Dado que no hay puente, ha permanecido como una barrera natural para los grandes movimientos de tropas, y durante un tiempo brindó protección en su lado sur a los tibetanos que estaban preparándose para reinstalarse o para escapar. En cuanto llegué a Kompo, noté campamentos de Kampas desarraigados. Su presencia en Kompo, entendí que ponía intranquilos tanto a la población local como a la milicia china. A lo largo de todo Tíbet, los Kampas tienen una reputación de ser salvajes e inclinarse por el vandalismo, pese a sus cualidades de coraje, lealtad, alegría y fe.
Con los chinos tenían una reputación de ser feroces luchadores durante la guerra e indomables durante la paz. En el lado sur de Sampo hallé una pequeña casa de retiro en un lado de la montaña. La reparé y la amplié anticipándome a la llegada de Campo Dorje. Luego hice un yunné de 16 días, una práctica de purificación que requiere ayuno total, incluyendo no beber líquidos día por medio. Antes de partir de Lhasa le había sugerido a Campo Dorje que mi tiempo en Lhasa podría ser pasado en retiro. A esto él respondió: no es momento de que hagas un retiro, ahora debes enseñar, porque las enseñanzas del Buda son lo que más beneficiarán a las personas en los tiempos difíciles que vienen. Con esto en mente comencé a viajar desde mi casa de retiro para enseñar, dando iniciaciones y realizando ceremonias. En tanto que el invierno se acercaba, otro lama, Kangwan Tulku, y yo llevamos a cabo un Drupchen de Vajrakilaya o práctica de grandes realizaciones. La deidad de meditación Vajrakilaya es una expresión airada de compasión y sabiduría. El practicante adopta la actitud indómita de Vajrakilaya y usa los medios de meditación y ritual para purificar completamente los venenos del enojo, el aferramiento, la ignorancia, los celos y el orgullo. Cuando estos venenos internos son removidos, sus reflejos externos en forma de enemigos, enfermedades y malas circunstancias de la existencia ordinaria son también removidos. En ese entonces, como los tibetanos estaban siendo confrontados por la milicia china, aquellos de nosotros que éramos lamas necesitábamos llevar los métodos de purificación a cuanta mayor gente fuera posible. No albergábamos esperanzas de que el violento conflicto que se había extendido por el Tíbet del Este y estaba alcanzando Lhasa pudiera ser evitado en Kompo mediante ceremonias religiosas, por muy grandes que éstas fueran. Más bien, esperábamos que al participar de las ceremonias, las causas kármicas para experimentar violencia en las personas fuera purificada. Esperábamos que fueran capaces de lidiar con las fuerzas hostiles de la guerra hábilmente, sin que diera lugar al odio. Esperábamos que la virtud generada en la ceremonia los protegiera, pero que si la muerte venía, pudieran hallar liberación. Campo Dorje llegó desde Lhasa después de la ceremonia de Vajrakilaya y se quedó conmigo en mi casa de retiro durante los siguientes 6 meses. Ese primer año y medio en Kompo fue profundamente satisfactorio. Marcó un tiempo en el que fui capaz de servir a la gente y a mi reverenciado lama, y fue en esa región un tiempo de relativa paz e integridad cultural y religiosa. En la primavera, Kangwan Tulku, otros 3 lamas y yo organizamos un Drupchen de Guru Rinpoche al que atendieron varios cientos de personas. Juntos recitamos 10 millones de mantras de Guru Rinpoche. Aunque no era aparente en ese entonces, esta gran ceremonia marcó un punto de quiebre para mí y los otros 4 lamas. Los chinos temieron nuestra capacidad de convocar a tantas personas. No creían que nuestra motivación fuera puramente religiosa y estaban paranoicos acerca de que nosotros organizáramos una resistencia política o militar. No actuaron siguiendo su paranoia inmediatamente, pero cuando lo hicieron, yo y los otros lamas tuvimos que huir como zorros evadiendo a los cazadores. A principios de la primavera de 1958, mientras aún había nieve profunda en las montañas, fui con otros 7 hombres a explorar Pemako e hice un plan para movernos hacia allí o escapar, lo que fuera necesario. Pemako se encuentra al sur de Kompo, cruzando unos altos pasos himalayos. Había sido siempre una región poco popular con muchos valles deshabitados y tupidos bosques que se volvían selvas cerca de la frontera con India. Ahora, como fuere, las personas estaban comenzando a reinstalarse allí, esperando evitar la ocupación china, pero viviendo todavía en Tíbet. Por la época del año, las avalanchas eran un grave peligro y muchas personas nos advirtieron que no fuéramos. Finalmente dije que buscaría signos en mis sueños. Una noche o 2 más tarde soñé que me encontraba con 2 lagos y una roca con forma de vasija de larga vida, y parecía muy auspicioso. Al día siguiente le pregunté a unos cazadores si alguna vez se habían cruzado con características como estas. Ellos dijeron que conocían un camino a través de las montañas que era un atajo entre 2 lagos, pero que nunca se habían cruzado una roca como esa que yo describía. Todos sintieron que sería lo suficientemente seguro cruzar el paso por este sendero, así que nos preparamos. Otro lama, Kato Gontrul Rinpoche, fue en la expedición. Él era muy fuerte y llevaba una gran carga.
Los otros también llevaban grandes cargas. Yo, obstaculizado por mi inhabilidad de toda la vida para caminar bien, llevaba tan solo una bolsa de dormir. La nieve tenía entre 15 y 20 pies de profundidad, y las copas de los árboles lucían como pequeños arbustos saliendo del suelo. Pasamos a través de un terreno con 2 lagos y fuimos a lo largo de una ladera helada. Allí, incluso mi bolsa de dormir parecía pesada, así que me lo quité y lo empujé ladera abajo, calculando que se deslizaría a lo largo de la curva natural de la montaña y caería cerca de nuestro camino ahí abajo. En lugar de ello, viró en un ángulo completamente diferente y desapareció por un peñasco. Se hizo un silencio de algún modo exasperante. Probablemente la mitad de nuestro grupo se estaba preguntando por qué yo había lanzado mi equipo lejos y la otra mitad se estaba preguntando qué se podía hacer acerca de ello. Entonces alguien dijo: sigamos camino abajo, hay una saliente más abajo y podemos hacer té y ver qué podemos hacer. El sendero giró abruptamente y desde el saliente tuvimos una vista completa del peñasco. Mientras los otros se ocuparon de recoger madera para el fuego y preparar té, un hombre y yo examinamos el peñasco en busca de mi bolsa de dormir. De pronto él gritó: ¡Tulku, la veo! Miré hacia donde estaba viendo y me sorprendí al ver saliendo del peñasco una roca con un sorprendente parecido a una vasija de larga vida. La roca en mi sueño. De la punta de la roca goteaba un pequeño manantial y cerca del manantial crecía un árbol joven. Mi bolsa de dormir estaba enganchada en sus ramas. Con esfuerzo hicimos una alfombra de ramas en la nieve y usando cuerdas para sostenernos, escalamos por el peñasco y por sobre la roca para recuperar la bolsa de dormir. Fue tan alentador ver la roca de larga vida que me sentí justificado por el inconveniente que había causado. En Pemakod encontramos un valle deshabitado que sería adecuado para el asentamiento. Luego caminamos de regreso por la montaña sin problemas. Muchas personas de Kompo habían señalado que en Pemakod no habría monjes que ayudaran con mi actividad del Dharma y que necesitaría la ayuda de una esposa. Había formalmente abandonado mis votos de monje con Kampo Dorje. En el budismo tibetano, uno puede devolver los votos que no se han roto al lama del que los ha recibido. En mi caso, este debería haber sido Tulku Arik, quien reinstauró mis votos durante mi segundo retiro de 3 años. Como fuere, en vista de la imposibilidad de regresar a Trontar para hacer esto, era apropiado regresarlos a Kampo Dorje como mi gurú raíz. Mientras era todavía un monje, me había encontrado a 2 mujeres con las cualidades para ser una consorte espiritual en el sentido más elevado. Una era la hija de una familia que me había pedido que realizara ceremonias en su hogar. Esta joven mujer era bastante común en apariencia, pero cuando me sirvió té en un pequeño bowl, las puntas de sus dedos medios tocaron ligeramente los míos. Instantáneamente la percepción ordinaria menguó y experimenté la naturaleza absoluta de la realidad durante varios minutos. Tuve una experiencia similar en presencia de otra mujer en Lhasa. Como fuere, el hecho de ser un monje y otras circunstancias me impidieron aproximarme a estas mujeres, y estas experiencias nunca sucedieron otra vez. En la época de la extensa ceremonia de Gurú Rinpoche en la primavera, un amigo me sugirió que llamara al padre de una ciertamente bien respetada familia de Kompo y le pidiera la mano de una de sus 4 finas hijas. Luego de discutir con mi amigo acerca del carácter de la familia y mis prospectos para el éxito, fui llevando un caballo como regalo para el padre. Él lo aceptó a cambio de su hija Karma Drolma. En Tíbet casi todos los matrimonios son arreglados por los padres para sus hijos, o al menos por los padres para sus hijas. Un candidato para una joven mujer debe acercarse a su padre directamente como yo lo había hecho. Mi éxito con el padre de Karma Drolma fue debido en parte a mi estatus de lama. Los lamas que pueden casarse son considerados buenos prospectos por muchos tibetanos. Como fuere, los arreglos fueron hechos, el matrimonio era considerado una fuerte alianza de parientes y un asunto pragmático social y económicamente. El carácter de la familia seguía siendo una consideración primordial. Mi familia en Trontar y la familia de Karma en Kompo eran igualmente bien respetadas, y ambas familias habían producido muchos altos lamas. Sus padres eran gente muy refinada, su madre la hija de un lama. Me gustaba el hecho de que toda la familia trabajaba duro, incluso en los campos a la par de los sirvientes, y que no hacían despliegues ostentando riqueza. Respecto a esto, eran similares a mi propia familia.
No habría estado cómodo con las mujeres de las familias aristocráticas de Lhasa, quienes siempre vestían brocados y ordenaban a los sirvientes alrededor. El padre de Karma me dijo que la ceremonia debería llevarse a cabo en el auspicioso 10º día del 6º mes lunar, en agosto de 1958. Cuando estos arreglos estuvieron hechos, le dije a Campodorje acerca de ellos y él dijo: «Oh, bien, todo esto es muy bueno». Poco después regresó a Lhasa para concluir sus asuntos. Mi matrimonio iba a ser una gran celebración y se había preparado mucha cantidad de chan. Unos días antes de la boda, de todos modos, algunas personas de una aldea a un día de cabalgata de la aldea de Karma me pidieron si podía realizar una ceremonia de ofrenda de fuego para apaciguar una larga sequía. Esta ceremonia iba a llevarse a cabo en la costa de un lago, y mientras cabalgaba al lugar, escoltado por un pequeño grupo de monjes y personas de la aldea, comencé a sentirme bastante enfermo. Finalmente no pude montar más, así que les dije a mi compañía que me dejaran junto al sendero y continuaran a la ceremonia sin mí. Les di una contribución para las sustancias que serían usadas en la ceremonia del fuego, granos, joyas, manteca y demás, y les dije que mientras hacían la ofrenda de fuego me haría cargo de los otros aspectos del ritual mientras esperaba. Para entonces estaba temblando descontroladamente con fuertes escalofríos, pero como había prometido, realicé el ritual. Luego de algunas horas ellos regresaron. Mientras cabalgábamos de regreso, una lluvia torrencial cayó, e irónicamente, aunque habíamos ido a orar para que lloviera, no estábamos equipados para ello. Todos estábamos empapados hasta los huesos y yo me puse realmente muy enfermo. Una erupción cubrió mi cuerpo, probablemente viruela, y ardí de fiebre. Sabía que tenía una enfermedad contagiosa y no queriendo contagiar a las personas de la familia y de la aldea de Karma, envié un mensaje de que no sería capaz de atender a la celebración de matrimonio. Tan pronto como me repuse, planeé ir a la casa de Karma, cerca de 1 día y medio de distancia desde donde estaba viviendo. Como sea, recibí un mensaje de que Campodorje había regresado a Compo desde Lhasa. Se había instalado a un viaje de 1 día en la dirección contraria, así que decidí visitarlo a él primero antes de ir tan lejos. Resultó que pasarían muchos meses antes de que conociera a mi prometida, y cuando lo hice, no sería un novio con buenas perspectivas, sino un fugitivo de los verdugos. Los asuntos de Campodorje en Lhasa habían tomado más tiempo de lo que él había esperado, y en el intervalo los chinos habían tensado su presión sobre la ciudad, haciéndole difícil salir. Cuando finalmente llegó a Compo, se asentó discretamente en un bosque de montaña en el lado norte del río Sampo y redujo sus actividades externas del Dharma para evitar atraer la atención de la milicia china. Los militares estaban reforzando sus filas en el lado norte, pero mantenían su verdadera fuerza oculta. Su presencia, opresiva y peligrosa como un gran depredador acechando al anochecer, era evidente en arrestos aleatorios y en el incremento de frecuentes incidentes de violencia. 3 amigos Kampa decidieron ir conmigo a visitar a Campodorje a 1 día de viaje desde mi cabina de retiro. Como sea, el día que íbamos a partir juntos, me desperté con tan mal humor que no quería siquiera que me vean la cara. Pretendí dormir y cuando no pudieron levantarme y sacarme de la cama, ellos decidieron que estaba enfermo y se marcharon sin mí. Una vez que se fueron, comencé a sentirme mucho mejor. Desayuné, empaqué y partí acompañado de un asistente. Viajamos al este a lo largo del río, dejamos mi caballo con una familia que vivía cerca de la zona donde estaban amarrados los botes y luego cruzamos al lado norte. Cuando llegué a la casa de Campodorje, los 3 conocidos ya estaban allí. A pesar de la fuerte e inexplicable aversión que había experimentado en la mañana, no sentí ninguna animosidad personal hacia ninguno de ellos. Mayormente estaba extremadamente feliz de ver a Campodorje otra vez. Feliz de que estuviera a salvo fuera de Lhasa y asentado en Compo, donde yo sería capaz de ayudarlo ante alguna emergencia. Las noticias que traía eran desoladoras. La lucha había alcanzado el Tíbet central a unas pocas millas de Lhasa. La delgada fachada del acuartelamiento chino se había hecho añicos, y los invasores estaban obviamente preparados para forzar cualquier reclamo de poder. No había forma de predecir en qué momento, o más aún en qué asunto, los chinos romperían su restricción y liberarían toda la furia de su poder militar, pero esto parecía inevitable. De mi parte, las noticias tampoco eran buenas.
Los refugiados Campa en Compo eran poco populares entre la población local. Algunos de ellos eran rudos y demandantes en cuanto a comida y refugio, y había habido incidentes de robo. Muchas personas de Compo se habían quejado con las autoridades chinas y los chinos, complacidos de tener una excusa, habían comenzado a hacer redadas para cazar campas indiscriminadamente. Campo y yo éramos ambos campas, y los lamas campa corrían mayor riesgo porque los chinos temían su capacidad de animar la resistencia de sus parientes. Había también rumores de que los chinos me querían particularmente por mi participación al organizar el Drupchen de Guru Rinpoche 5 meses atrás. Quería reasentarme en Pemako inmediatamente, pero Campo Dorje dijo que no, que debíamos esperar, así que no hicimos ningún plan específico. No explicó su razón para retrasarme, y aunque internamente me sentí ciertamente desanimado, mi fe en su sabiduría era tal que no insistí. En la tarde del tercer día de mi visita, caminé a un monasterio cercano y dejé una cata blanca ante la imagen de cada protector del Dharma. Desde mi corazón recé por protección, que en estos tiempos oscuros la luz del Dharma no se extinguiera, que mis propias cualidades espirituales no se deterioraran frente a la opresión y la violencia, que el beneficio de mi precioso lama y los demás sostenedores de la realización no se pierda para la humanidad, y que el pueblo tibetano no sea destrozado por la muerte y el engaño. Una profunda calma cayó sobre mí. El conflicto con los chinos, el miedo por mis parientes en Kham, mis interacciones con la gente, mi matrimonio, mi ansiedad acerca de Campo Dorje, la amenaza de captura, Tíbet mismo, todo pareció irreal, transiente, como un espejismo, y desde lo más profundo de mi ser me di cuenta que todo es de la naturaleza de un sueño. En ese momento sentí el grillete de la esperanza y el temor relajarse. La constricción de mi mente ordinaria se aflojó en la conciencia despierta, abierta y sin artificios. Me marché del monasterio lleno de una tremenda sensación de bendición. Esa noche en lo de Campo Dorje tuve un sueño. Un enorme caballo rojo vino retumbando, con 7 jinetes en su lomo. Uno de los 7 aferró mi brazo y me jaló hacia arriba del lomo del caballo, diciendo: «Ahora todo está bien», y cabalgamos cielo arriba. A la mañana siguiente, mis 3 amigos y yo hicimos planes para encontrarnos en una aldea cruzando el río y viajar juntos desde allí. Partimos por diferentes caminos, habiendo previamente dejado nuestros caballos en diferentes embarcaderos en el lado sur del río. Años antes había habido un gran bote hecho de 2 troncos huecos que transportaban 40 personas y unos pocos caballos de una vez, pero una pelea de borrachos durante un cruce lo había mandado girando corriente abajo. Nadie se había ahogado, pero el bote se perdió y ahora los márgenes del río estaban dotados de embarcaderos de pequeños botes. En el lado sur del río, mi asistente y yo caminamos a la casa donde mi caballo estaba guardado. Esta familia había sido siempre muy amable conmigo, pero cuando me invitaron, una sensación de incomodidad me apareció y me rehusé diciéndoles que me sentaría en el patio. Me trajeron una gran botella de chang. La bebí y me dormí una siesta por largo rato. Mi asistente me despertó, diciendo: «Tulku, se está haciendo tarde, ¿deberíamos movernos ahora o quedarnos a pasar la noche aquí?» «No quiero quedarme aquí, vámonos», le respondí. No fuimos, justo por delante de tropas chinas que estaban buscando campas, como se supo después, y caminamos hasta bien entrada la noche. Llegamos a una casa de otra familia que conocía bien, y sin molestar a nadie entramos a pasar la noche. A la mañana siguiente, a eso de las 5:30, escuché un disparo. 100 yardas más allá en el camino, los chinos habían disparado y matado a un monje que estaba de camino a su monasterio. Me marché pronto y cabalgué hasta la aldea donde tenía que encontrarme con mis 3 amigos campa. De pronto escuché que me llamaban. «Tulku, Tulku, aguarda». Era uno de los 3, un tipo sencillo que corría hacia mí jadeando con esfuerzo. «Tulku, debes venir. Nos han arrestado a nosotros 3 y a otro hombre y no nos dejarán ir a menos que tú respondas por nosotros». «¿Qué sucedió?», pregunté. «Ayer por la noche decidimos acampar junto al río. Después de que te dejamos en lo de Campo Dorje, otro hombre se unió a nosotros y levantamos una tienda. Compramos un poco de chang y un gran pedazo de carne e hicimos un fuego para cocinarla. Estábamos bebiendo, contando historias y disfrutando nuestra comida cuando llegó una patrulla china y nos preguntó qué estábamos haciendo.
Les dijimos que solo estábamos acampando hasta que pudiéramos cabalgar a la mañana siguiente. Nos dijeron que estábamos mintiendo y nos acusaron de ser ladrones campa. Al principio no pensamos que hablaban en serio, porque no tenían razón alguna para llamarnos ladrones, pero dijeron que estaban arrestando ladrones y que tendríamos que ir con ellos. Nosotros dijimos, no somos ladrones, y si necesitas a alguien que nos respalde, pregúntale a Chagdud Tulku. Él nos conoce y estaba con nosotros ayer. Puede decirles quiénes somos. Ellos estaban dispuestos a creer en tu palabra, Tulku, pero llevaron a los otros dos a la cárcel al puesto militar. Me dejaron marcharme para que pudiera encontrarte y decirte que vengas al puesto y nos respaldes. «Sabes que no ayudará», exclamé yo. «¿No puedes realmente creer que me quieren para que vaya a su puesto solo para responder por ustedes, en un caso que ellos mismos ya han ganado y que nos dejarán irnos libres de ir a donde queramos?» «Oh, sí, Tulku ayudará. Debes venir para que nos liberen. De otro modo, ¿quién sabe lo que sucederá?» Lo miré duramente. Me parecía increíble, pero me di cuenta de que él realmente aceptaba las intenciones de los chinos. Su estupidez me convenció de que tendría que ir al puesto, porque si no lo hacía, se sentiría traicionado como un niño cuyos padres se rehúsan a protegerlo de los daños. «Si esto es lo que quieres», dije finalmente, «iré al puesto. Tú adelántate y yo haré algunos arreglos aquí. Luego te seguiré». El hombre se fue alegremente y yo arreglé que mi asistente lleve mi caballo a casa y envíe mensajes a mis patrocinadores. Mi asistente me advirtió que no fuera, pero no lo escucharía. Con un malhumorado adiós se marchó. Crucé al lado norte del río otra vez, y mientras caminaba costa arriba me encontré con un niño con 3 caballos. Le pregunté qué estaba haciendo y él respondió: «Estoy esperando a los chinos. Ayer me encontré con personal militar que me ordenaron traer caballos a este lugar y aguardarlos». «Probablemente no vengan, deberías regresar a tu casa», le sugerí. Caminamos juntos por el río hasta el camino y bajamos por el camino un corto tramo. Estábamos avanzando penosamente sin hablar cuando miramos hacia arriba y vimos a algunos militares acercarse. El chico instantáneamente entró en pánico y se escapó al bosque. Las tropas chinas, alertadas por su movimiento sospechoso, se acercaron corriendo apuntando con sus armas. «¿Quién estaba contigo?», demandó su líder. «Él es ayudante de ustedes. Estaba esperándolo junto al río con estos caballos, y les dije que probablemente no vendrían, así que caminábamos juntos. Ni siquiera lo conozco». «¿Quién eres?», preguntaron. «Chagdud Tulku. Estoy yendo hacia su puesto para responder por algunos amigos que arrestaron anoche». «Muy bien. Ahora llama al niño que regrese». Grité entre los árboles diciéndole al niño que no había nada de qué preocuparse. Bajó de un árbol y puso los caballos para los chinos. Apenas los montaron, le pedí que llevaran mi mochila con mis pertenencias, así no tendría que cargarlas a pie. Tomando la mochila me dijeron que siguiera caminando hacia el puesto y cabalgaron delante de mí. El chico y yo continuamos, hasta que giró hacia su propia casa. El puesto chino estaba cerca de 10 millas por el margen del río y, como siempre, caminar era muy trabajoso para mí. Además hacía calor. Caminé y descansé y mi progreso era muy lento. Mientras estaba sentado al costado del camino, un anciano vino y me preguntó a dónde estaba yendo. Dije: «Al puesto chino». «Tú eres un lama campa, ¿no?» «Sí». «Sabes que los chinos están persiguiendo campas, incluyendo a los lamas, y arrojándolos a la cárcel». «Sí, lo sé». «Entonces sabes que deberías tener cuidado. ¿Por qué no te escondes? Escóndete hoy y esta noche en un pequeño bote puedo ayudarte a cruzar el río». Cuando le expliqué la situación, él dijo: «No ayudará. Todo lo que sucederá es que serás encarcelado también e incluso ejecutado. Un montón de lamas campa han sido ejecutados». «Probablemente estás en lo correcto, pero también hay una chance de que me apresen y dejen en libertad a esas personas. Ellos no son importantes para los chinos. Si mi vida se pierde y la de ellos se prolonga, entonces es suficiente. Estas personas solicitan que vaya, así que eso haré». El hombre negó con la cabeza murmurando: «No ayudará, realmente no ayudará». Le dije adiós y seguí caminando. Me encontré a un hombre campa que venía en la dirección opuesta. Luego de saludarnos me preguntó a dónde estaba yendo. Le dije que al puesto chino. «No vayas allí, lama», dijo él. «Te llevarán a la cárcel. Hay una banda de luchadores de la resistencia campa cerca de ellos. Pueden ocultarte hasta que puedas pasar al otro lado del río».
Instintivamente supe que estaba mintiendo, de que no había ningunos luchadores campa cerca y que era un colaborador chino. No, voy al puesto, le dije, y seguí caminando. Paré en una casa y pedí si me prestaban un caballo. Las personas se rehusaron porque los chinos los habían advertido que ese día no vendieran nada a ningún campa o permitieran que un campa se quede en su casa. Si lo hacían, recibirían un castigo adecuado para un campa. Estamos apenados, pero por favor no nos pida nada, lama. Por la seguridad de nuestro hogar no podemos. Continué caminando. Cuando cayó la noche me detuve en otra casa y pedí asilo. Esa familia también había sido advertida por los chinos y me dijeron que estaban apenados, pero que no podían ofrecerme hospitalidad. Me marché, pensando que me echaría a un lado del camino y dormiría, pero detrás de mí escuché a alguien gritando. «Tulku, Tulku, regresa». Me volteé y vi a un hombre viejo rengueando por el camino. «Tulku, por favor, ven y quédate en mi casa». En cuanto se acercó lo reconocí como alguien que había participado en las ceremonias que había dirigido. «No», le dije, «podría ser peligroso para ti, porque los chinos te castigarán si se enteran que has ayudado a un campa». «Tulku, por favor, ven, soy pobre y mi casa no es mucho, pero si te quedas conmigo, incluso aunque los chinos me maten mañana, no me arrepentiré». Él era tan honesto que acepté su oferta. Limpió su casa un poco, puso una manta sobre un almohadón de paja para hacer un asiento especial y cocinó para mí. Ofreció todo lo que tenía con la generosidad abierta de un buen corazón. En el momento de ir a la cama, como fuere, decidí dormir en la entrada porque había muchas moscas. El sueño no vino fácil, porque sabía que al continuar hacia el puesto estaba caminando hacia la prisión y probablemente la muerte. Pero justo antes de que el sol se alzara, me quedé dormido y soñé con un hombre alto muy extraño que me acercaba a un tazón de leche, el cual yo bebía. Envalentonado por este buen signo, me despedí de este buen hombre y retomé el camino temprano en la fría mañana. La siguiente persona que me encontré fue un lama de Amdo, una región en el norte más lejano, quien era el abad de un monasterio Bon cercano. Bon es la antigua religión chamánica de Tíbet, y a pesar de los conflictos iniciales y las grandes diferencias filosóficas, ha habido una coexistencia pacífica entre los monasterios budistas y los Bon durante siglos. Una vez más, le expliqué a dónde estaba yendo y por qué. El abad trató de disuadirme y me ofreció ocultarme en su monasterio hasta que pudiera arreglar que un bote me cruzara al lado sur del río. Una vez más me rehusé y seguí mi camino. Estaba muy cansado de caminar el día anterior, cansado de caminar este día, cansado de una noche de dormir mal, cansado de repetir mi historia. En verdad encontré consuelo en el hecho de que el puesto chino estaba solo a 3 millas más. Me senté pesadamente para descansar. Un lama que tenía un tremendo parecido conmigo se acercó pidiendo limosnas. Me preguntó dónde estaba yendo y cuando repetí la historia él dijo: Vajraguru Chinchen no, Vajraguru sabe. Luego él dijo: pienso que hoy tal vez mueras. Yo dije: sí, tal vez sea hoy. No deberías ir. Mi mente está lista. Entonces ten cuidado. Tú también ten cuidado, dije, y me puse en pie para irme. Un poco más allá en el camino, como una aparición en un sueño, las tropas chinas vinieron precipitadamente y me rodearon. Estas tropas eran diferentes de las que había encontrado el día anterior, así que me exigieron saber quién era y a dónde estaba yendo y yo les expliqué. Me dijeron que continuara el puesto. Cerca de 1 milla de mi destino escuché un silbido. No presté atención al principio porque los autos y maquinarias chinas siempre hacen sonidos extraños. Finalmente me volteé y vi 2 hombres tibetanos en caballos cabalgando detrás de mí. Esperé hasta que me alcanzaron. ¿A dónde estás yendo?, preguntó uno de ellos. Y les dije toda la historia. No deberías ir, exclamó uno de ellos. Los chinos nos detuvieron ayer por la noche y nos liberaron solo porque pensaron que seguiríamos sus órdenes y persuadiríamos a las personas en las aldeas de montaña que entregaran sus armas. Si no volvemos en unos pocos días con un arsenal de armas, nos cazarán para arrestarnos nuevamente. Cuando estuvimos en prisión, les preguntaron a todos dónde estabas, y además Kanwan Tulku y Padlo. Te quieren a ti y a Kanwan Tulku por las grandes ceremonias que guiaron, y a Padlo porque es un hombre grande aquí en Compo. Quieren eliminar toda la influencia que tienen ustedes 3, y no hay duda de que te matarán si vas dentro de su puesto. Son mentirosos y asesinos,
y les darás la satisfacción a ellos sin ayudar a nadie más si te pones en sus manos. No lo hagas, ven con nosotros. Cuando no acepté su consejo, estaban casi enojados y tironeaban sus caballos alrededor para alejarse. Luego se detuvieron y uno de ellos suavemente, con sus ojos llenos de lágrimas, dijo: «Por favor, Tulku, no vayas, no será de beneficio. Por favor, ven con nosotros». Esta vez dije sí. Finalmente la absoluta futilidad de la situación me liberó de ella. Rápidamente fui detrás de un árbol, me saqué mis hábitos de lama y me puse una de sus chubas. Me dieron un gran sombrero para vestir. Luego hicimos un poco de té como un pretexto para que no cabalgaran desde el puesto directamente. Cuando algunos chinos vinieron desde el puesto, los 2 tibetanos me dejaron junto al fuego y cabalgaron hacia ellos. Ambos tenían permisos. Cuando los chinos preguntaron sobre mí, dijeron que era un pariente que había venido de su aldea para verlos. Ahora que ellos eran liberados, regresaría por donde había venido. Pareciendo aceptar esta historia, los chinos continuaron su camino. Entonces, inesperadamente, ellos regresaron. Uno de los tibetanos me dijo: «Quédate aquí, Tulku. Si algo los hace sospechar y van a causar problemas, tenemos cuchillos cortos y lucharemos, y moriremos para salvar tu vida». Una vez más cabalgaron hasta los chinos, quienes solamente confirmaron algo en uno de los permisos y se marcharon. Uno de los tibetanos pidió prestado un caballo. Tiramos el té y cabalgamos a un lugar poco frecuentado en la orilla del río. Me oculté solo en el bosque cercano al lugar durante todo el día y tarde esa noche, un amigo de los 2 hombres tibetanos me cruzó en balsa al lado sur. A la medianoche golpeé a la puerta de una familia que sabía que me prestaría un caballo. Sin hacerme ninguna pregunta me lo dieron. Cuando llegué a casa rápidamente reuní algo de comida y huí inmediatamente, dejando el caballo para que fuera devuelto por mi patrocinador. Durante los siguientes 6 meses viví encubierto, nunca quedándome más de 1 o 2 noches en ninguna parte, incluso en los más remotos bosques o cuevas. Durante un largo tiempo, las únicas personas que sabían que yo estaba vivo eran los 2 tibetanos que me llevaron al río, el hombre del bote, la familia que me había prestado el caballo y otras 2 familias, una pobre y la otra muy prominente, que me habían traído comida durante el escape. Todos los demás en Compo pensaban que había sido asesinado por los chinos, porque en el mismo día que lo había encontrado en el camino al puesto, el lama que se parecía a mí y estaba pidiendo limosnas, había sido asesinado por unas tropas. Posiblemente le habían indicado que fuera donde ellos estaban y él habría tratado de escapar. Los chinos consideraban que cualquiera que trataba de escapar era un blanco digno. Entonces, al ver su cuerpo, ellos pensarían que era el mío, o posiblemente le habían disparado simplemente porque lo habían confundido conmigo. Recordé nuestra conversación acerca de morir ese día y lamenté profundamente su muerte. Le había enviado un mensaje a Campo Dorje preguntando si podía ir a Pemacod antes de que el paso cerrara por el invierno. Él envió un mensaje de regreso que debería esperarlo a él. No es que estaba ansioso por esconderme más meses viviendo en una guarida trasota, pero se volvió una oportunidad de practicar, experimentar la vida de un yogui solitario, mirar de frente a la impermanencia y a la muerte. En los primeros meses de 1959, la milicia Kampa cabalgó a Compo y acampó en la región de la familia de Karma Drolma. Con la protección militar me sentí seguro de quedarme con ella en la casa de su familia. Era la primera vez que la veía desde que habían sido hechos los arreglos matrimoniales casi un año antes. Su padre se había atenido a los arreglos y, según la costumbre tibetana, que no depende de papeles legales, nos considerábamos casados. Pasamos 10 días juntos y se llenaron de nuevos placeres descubiertos. Dado que había vivido toda mi vida en el mundo de los monjes, lamas y campas difíciles de tratar, la intimidad con una mujer, no solo física, sino de conversación y en el compartir de rutinas diarias, era una revelación y un deleite para mí. Karma, de 20 años y 8 años más joven que yo, era extremadamente bella y tenía una melodiosa voz. Y además parecía inteligente y muy capaz. Una noche tarde, mientras estaba en la cama esperándola, mi visión se abrió. Pude ver el sendero a la aldea y 2 mujeres extrañas caminando por allí. Cuando Karma vino a la habitación, le describí lo que había visto. Hay 2 mujeres con cestos en sus espaldas caminando por la aldea. ¿Qué dices? Nadie sale hasta ahora.
Hay 2 mujeres con cestas en sus espaldas caminando por la aldea y están yendo en dirección a la casa al pie de la colina. Ella se quedó mirándome perpleja. Continué. Ahora se están yendo de la casa, bajando por el camino y llevan algo de trozos de carne cortada en sus cestas. El extraño momento de clarividencia pasó, y Karma y yo nos dormimos. A la mañana siguiente, todos los miembros de la casa estaban hablando de la inexplicable muerte de una mujer que vivía en la casa al pie de la colina. Su familia dijo que había muerto sin razón aparente la noche anterior, alrededor de la misma hora que estábamos yendo a la cama. Interpreté que mi visión significaba que su vida había sido tomada por no humanos, ya sea que fueran beneficiosas fuerzas de liberación o las fuerzas demoníacas del daño. Al final de este interludio, la milicia Campa decidió marcharse y acampar en un sitio remoto más arriba de las copas de los árboles. Un monasterio asociado con la familia de mi esposa estaba localizado cerca de su campamento y sentí que estaría bien seguro allí. Dado que Karma no era un fugitivo como yo, pareció más sencillo y seguro para ella que permaneciera con su familia hasta recibir una respuesta de Campo Dorje acerca de Pemacod. Tristemente me despedí de ella y su familia. Antes de irme, Karma me dio un extremadamente invaluable collar de coral, turquesa y sí, piedras estimadas por los tibetanos. También me dio un precioso molde para hacer imágenes de arcilla de un gran descubridor de tesoros llamado Gyaltsen Nimpo. Luego de llegar al monasterio hice 1000 de esas imágenes. En la arcilla integré muchas sustancias sagradas para que la imagen se impregnara de bendiciones. Los luchadores Campa me pidieron que hiciera una extensa ceremonia de Vajrakhilaya y en el curso de la ceremonia de 3 días le di a cada soldado una de las imágenes de Gyaltsen Nimpo como una bendición de protección. La noche antes de la ceremonia tuve un sueño lúcido en el cual reconocí el estado del sueño. Viajé a la tierra pura de Guru Rinpoche, Sandok Palri, la gloriosa montaña de cobre. Guru Rinpoche lucía como una estatua en su trono en su palacio celestial. Creando a través del poder de mi mente una ofrenda tan vasta como el universo, me aproximé y le dije de las dificultades que estaba enfrentando. Él respondió con una profecía y yo desperté enormemente confiado. La tercera tarde el ritual de Vajrakhilaya concluyó con la colocación de sustancias santificadas en el fuego como ofrendas completamente puras para los seres de sabiduría. En el mismo momento en que estaba teniendo lugar la ofrenda final, el fuego se remolinó hacia arriba violentamente, echando chispas y humo en nuestras caras, y escuchamos disparos a la distancia tras nosotros. Hubo un caos inmediato mientras los 3 generales Campa reunían a sus tropas en una contraofensiva y más de un centenar de civiles huía por sus vidas y sus yaks, caballos y ovejas bramaban junto a ellos. Los luchadores Campa se las arreglaron para evitar que los chinos nos agarraran, y pronto había un tumultuoso río de personas y animales moviéndose, protegidos en los flancos y delante y atrás por Campas. El terreno montañoso funcionó a nuestro favor, porque a medida que la gente se filtraba a través de los estrechos desfiladeros, los Campas emboscaban a los chinos que trataban de seguirlos. Increíblemente, fue en medio de esta confusa pelea que me encontré con Campo Dorje una vez más, junto con su hermano y su sobrino. Estaba encantado de verlo, pero supe que no íbamos a ir a Pemacod ahora, íbamos a ir a India.